¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Platicar con ustedes sobre lo declarado por Felipe Calderón Hinojosa, Silvano Aureoles, Francisco García, Cabeza de Vaca, en torno precisamente a la presencia del crimen organizado al interior de Morena y qué tanto influirá en las elecciones del 2024. Calderón lo declaró en una pequeña entrevista con Proceso. Silvano Aureoles, después de registrarse como suspirante de la oposición a la silla del Águila, y García Cabeza de Vaca, en cuanto oportunidad tiene a través de sus famosos videos en donde nos pinta su época en Tamaulipas como una especie de oasis paradisíaco. ¿Por qué me interesa compartir con ustedes esta reflexión, esta opinión? Porque me llama mucho la atención el nivel de cinismo, de desvergüenza, de negacionismo en el que caen estos personajes. Los tres son representativos de épocas sumamente violentas, tanto a nivel federal como a nivel Michoacán, como a nivel Tamaulipas. Los tres reflejan precisamente la manera de operar del narco político, del personaje que está arriba de la pirámide y que dicta las órdenes de cómo deben de actuar los cárteles de la droga. Lo comentábamos en alguna otra ocasión, Felipe Calderón Hinojosa, es cierto, al igual que Peña Nieto, al igual que Zedillo, al igual que Fox, al igual que Carlos Salinas de Gortari, es simplemente el ejecutor de una estrategia de seguridad dictada desde los Estados Unidos. ¿Para qué? Para controlar el negocio desde México, precisamente. Todo como parte de una economía criminal. Entonces, ¿por qué tiene una mayor responsabilidad que los mencionados presidentes? Sobre todo que Fox, que Peña, que Fox, que Cedillo y que Salinas. Pues simple, porque Felipe Calderón tomó decisiones criminales con todo el conocimiento de las mismas. Felipe Calderón hizo del pragmatismo un arma de fuego, porque cuando él lanzó la guerra contra el narco, sabía perfectamente que no iba en contra de los lavadores de dinero a gran escala. Sabía perfectamente que no iba en contra de los políticos que protegían a los criminales y que mandaban a los criminales. Sabía que no iba en contra de los generales que durante décadas habían controlado todo lo relacionado con la economía criminal. Sabía perfectamente que estaba institucionalizando la violencia de tal manera que se convertía en un brazo armado para reprimir a una sociedad. Felipe Calderón lanzó la guerra contra el narco en contra de los pobres, en contra de sectores vulnerables que, debido al abandono por parte del Estado, debido a las violencias precisamente procedentes del mismo, es decir, falta de oportunidades, falta de empleo, falta de educación, falta de servicios básicos, falta de seguridad, falta, por supuesto, de infraestructura, fueron de una u otra manera obligados a dedicarse a ciertas actividades. Calderón lanza el ejército en contra de los campesinos, que son esclavos de los propios cárteles y que son obligados a sembrar la droga. ¿Cuántas acciones no hubo de decomisos durante el gobierno de Calderón que se festejaban con bombo y platillo a través de los medios de comunicación y habíamos agarrado a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 integrantes de tal cártel y tú veías a puro campesino, a puro personaje que estaba ahí obligado muchas veces y que trabajaba de sol a sol y que tenía que pagar con cárcel ahora la tragedia que ya venía arrastrando. Cuando lanzó el operativo en los márgenes que separan a Jalisco de Michoacán y detuvo también a varias personas, mujeres, entre ellas niños, y nos dijeron que los niños eran parte de una estrategia de halconeo. Sí, porque los cárteles estaban dando trabajo, porque no tenían de otra para poder sobrevivir más que sembrando la droga, trasladándola a las grandes ciudades y los niños avisando cuando llegaban los integrantes del ejército. ¿Lo hacían por gusto? ¿Lo hacen por gusto? Claro que no. Lo hacen porque no tienen de otra, porque si no lo hacen los plomean, así de sencillo, porque si no lo hacen los levantan y los desaparecen. Calderón criminalizó la pobreza. Calderón convirtió el secuestro en un negocio sumamente redituable. Y todo ello de la mano de quien hoy está detenido y encarcelado en Estados Unidos como Genaro García Luna. Entonces, ¿con qué cara Calderón se atreve a hablar
de que el narcotráfico va a influir en una elección, cuando en el 2006 influyó para que él ganara, presionando a los electores de a pie, sobre todo en regiones en donde había un pleno control del crimen organizado, en regiones en donde sus socios, que más tarde se convertirían en sus supuestos aliados, ejercían una presión directa sobre el mismo. Silvano Aureoles, su época al frente del gobierno de Michoacán, fue la consolidación total, pero total, por supuesto, de los cárteles de la droga. Fue la consolidación total de un gobierno que no solamente robó dinero al máximo a través de los desvíos, sino que también, por supuesto, supo controlar a los narcotraficantes y a los criminales para que ejercieran la represión directa en contra de todo aquel que se atreviera a cuestionarlo entre estos activistas ambientales. Activistas que fueron levantados por narcotraficantes que hacían el trabajo sucio del gobierno de Aureoles. Y ni hablar, por supuesto, de su policía. Una policía que se convirtió en un sicariato con placa. Que toda aquella localidad que denunciara tala ilegal, que denunciara tráfico de drogas, que denunciara trata de personas, sus líderes eran acallados por la propia policía. Francisco García Cabeza de Vaca, de verdad, García Cabeza de Vaca se atreve a decirnos que durante su época en Tamaulipas rigió la paz, cuando hubo balaceras, cuando hubo enfrentamientos, cuando Tamaulipas no ha tenido paz ni con él ni con otro gobernador, porque todos a final de cuentas son emanados precisamente de una economía criminal. Y sin embargo, ahora los tres se venden como las personas capaces de solucionar una problemática de este tipo y denuncian el vínculo directo del narcotráfico con el ejercicio electoral cuando ellos fueron protagonistas del mismo, cuando ellos operaron de manera flagrante precisamente de esa forma, cuando ellos se pusieron la camiseta del crimen organizado, no porque fueran parte de, sino porque eran jefes de Calderón a nivel federal, Silvano Aureoles y García Cabeza de Vaca a nivel estatal. O que ya se le olvidó a García Cabeza de Vaca el caso de los Gópez, ya se le olvidó la Tropa del Infierno, ya se le olvidó el Cártel del Noreste, ya se le olvidó los Ciclones, los Escorpiones, todos estos grupos a los cuales les dio mano libre para que pudieran reprimir a la ciudadanía, que cobran extorsiones por todos lados. Ya se le olvidó a Silvano Aureoles lo que le permitió precisamente a la familia michoacana, lo que le permitió a los remanentes de los templarios que eran los Viagras, lo que le permitió, por supuesto, también al Cártel de Jalisco Nueva Generación, que tuvieran el control de poblados enteros, a costa de la gente. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.